Hola, Martín. Hola, Eka. ¿Sabes? Ayer me pasó un acontecimiento particular que me hizo sentir especialmente empoderado. Me sentí como un dios. Ajá. Y viste que a mí una cosa me lleva a la otra y no pude evitar recordar mi arquetipo, que es Plutón, el que amo. Sí, que a mí Sí, mi sí, look sí. cada vez es más de Más él. Plutón. Sí, hasta la capa no paro. Hades, Sí. el invisible. Quiero mi perro con 3 cabezas, Tu cancerbero. mi cancerbero. Tengo el gaterbero, pero bueno, El gaterbero gaterbero es tiene medio... una sola cabeza. Tiene una sola cabeza. Y vos sabés que me quedé pensando, todos tenemos, ¿no? Ajá. Un ¿Qué? arquetipo. Ah, sí, claro. ¿Qué dice la mitología? De los astros. Y al revés, ¿Qué dicen los astros de de la mitología? astrología. Quería decir Bueno, eso para el gancho, pero se entiende, ¿verdad? Sí, se entendió perfecto. Qué bueno. Todos nos entendieron. Sí. Bueno, precisamente la astrología tiene todo que decir de la mitología, porque para poder entender la astrología tienes que entender cuáles son esos arquetipos básicos. La astrología puede ser, podemos decir que la astrología es la madre de la mitología. Yo no me metería en esas camisas de 11 varas de decir que es la madre de la mitología. Yo creo que hay unos modelos básicos donde hay cualidades que todos relacionamos, ¿verdad? Que todos sabemos de qué se trata, y esos modelos están como reflejados en los planetas, en los astros, y además en puntos que ni siquiera son tangibles, ¿no? Como puede ser los nodos lunares, que no son planetas, ni astros, ni asteroides, ni nada de eso, sino puntos energéticos, matemáticos prácticamente, y Lilith, por ejemplo, que también es un punto energético. Así que, bueno, la mitología está reflejada en el cielo, en el universo. Como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Entonces, nuestras creencias culturales están completamente reflejadas en esa carta astral, por ejemplo, y por supuesto que todos tenemos diferentes arquetipos, no uno. Lo que pasa es que tú te identificas en este caso con el sol, que tú tienes el sol en Escorpio, entonces el regente, digamos el regente moderno, porque el regente antiguo es Marte y el regente moderno es Plutón, tiene muchas Que está de cualidades. moda justamente en estos días, anda dando vueltas o retrógrado. ¿Quién? Marte. No está retrógrado, está en Aries, está en su regente principal. Me o sea, había llamado la está en su- atención por algo ese Marte. Sí, bueno, te está llamando la atención por todas las explosiones que hay una cuadratura que es un aspecto de tensión entre Marte en Aries, que es como decir la guerra, las explosiones, el fuego, las cosas impulsivas, con Capricornio, que son las estructuras, los edificios, y entonces, bueno, hubo la explosión de Beirut, ha habido varias cosas, Y todo las esto, ciudades. y todo esto es visible mitológicamente también. Sí, ahí en este caso la mitología sería como que el padre, que sería Saturno, en este caso representando al anciano y a las estructuras viejas, Ajá. está peleándose porque una cuadratura es un aspecto tenso, que es como una tensión, una pelea, con su hijo o con un hijo que sería Marte, que sería el guerrero. Entonces sí, tendría que ver con como una leyenda, se podría ver como una leyenda. Yo me imagino que los antiguos se tirarían en el piso a ver las estrellas y los astros y a colocarle todas esas, A unir puntos, a unir puntos. ver cómo se movían. Claro, como no había televisión, no había internet, no había cine, entonces tenían todo para reflejar todo lo que es la creatividad humana reflejada allí. No me acuerdo qué mitología es, Ujú. pero como que estaba leyendo un antropólogo que contaba cómo los personajes mitológicos de esta cultura eran tan distintos porque ellos lo que hacían era ver reflejado en el agua. Ajá. En un altiplano, que ellos reflejaban en el agua las estrellas Claro. y dibujaban. Ujú. Claro, era la televisión que tenían. Claro. Era en el telescopio pero también. era como que ellos lo veían aquí de esa manera, Ujú. pero era al revés, o sea, lo interpretaban como lo dibujaban en el piso y no como era arriba. No, era algo así, como que cada cultura tiene una visión distinta Claro. de las estrellas y tiene, no sé si una mitología, pero sí
Sí, una mitología particular de cada cultura. Sí, pero a pesar de esa mitología particular de cada cultura, un dios, por ejemplo, que tú que hablaste de que somos, o sea, que te sentiste como un dios y realmente todos Sí. tenemos esos planetas dioses o Dios realmente, Dios lo que significa es esfera luminosa, ¿sabías? A mí. Que Dios o Dios significa eso. Entonces todos tenemos esa esfera luminosa dentro de nosotros mismos y podemos tomar tanto las cualidades positivas como las cualidades negativas de esos Dios o dioses o diosas, ¿verdad? Lo que pasa es que según tu carta astral, tú tienes... ¿Pero por qué siempre yo? No, tú no, o sea, estoy hablando Uno. en general, sí, según la carta astral de cada quien, tiene como que nace con aspectos más resaltantes de algunos de esos modelos arquetípicos, mitológicos y otros, bueno, de otra manera, ¿no? Pero todos tenemos todo. O sea, tú no solamente tienes a Plutón, porque es el regente de tu sol, o sea, que tu sol es importante para ti en este momento porque quería reflejar tu brillo, tus logros, tus metas, ¿no? Eso es lo que refleja el sol. Ajá. Pero también está tu luna, por ejemplo, que ya es la parte más emocional, reactiva, inconsciente, y ahí tienes otro arquetipo. Y está el ascendente, y ahí tienes otro arquetipo y otro regente, que viene siendo como el padrino mágico del signo en el que está, ¿me entiendes? Sí, me dejo pensando también porque te estoy escuchando y como los dioses, como la luna, el sol, la luna y las diosas. Ajá, eso es muy interesante porque fíjate que yo cuando estudiaba astrología al principio me chocaba un poco que la mayoría de los dioses eran masculinos. Ajá. Y solamente Venus y la Luna como planetas importantes dentro de la lectura de la carta astral eran los femeninos. Claro, porque mitológicamente uno está acostumbrado, la historia la han escrito, los hombres eran los que sabían escribir supuestamente en las primeras escrituras que se saben de la mitología, ¿no? Claro, lo que pasa Capaz es que por ahí del patriarcado que escribía solo nombra dioses y no diosas, porque Afrodita me suena, pero... Bueno, es que todo, fíjate que nosotros somos una cultura que está basada en un calendario gregoriano solar y antes de todo eso había un matriciado o matriarcado y estaba todo y el calendario era lunar, era femenino. Entonces desde ese calendario femenino que fue mucho antes también existía una astrología y era la astrología basada en las lunas, en la fertilidad de la tierra, de las mujeres, de cómo se manejaba eso en el tiempo y en lo que se podría ver. Después cambió todo eso y entonces surgió todo el tema del patriarcado. Pero a pesar de eso, lo que quería decir, que no me dejaste, Perdón. eso pasa, es que también existen las diosas en los asteroides y planetoides. Por ejemplo, está Ceres, está Juno, está Vesta, está Palas Atenea, está Lilith, y hay muchas otras diosas que son asteroides o planetoides que también son bastante influyentes dentro de lo que es un estudio astrológico. Y bueno, yo precisamente hice hasta un taller, un curso que se llama Solo diosas. La sacerdotisa que yo soy, para que las personas Sí, y el accedieran a sacerdotisa. su arquetipo. No, ese no era, ese era el de las lunas. Ah, Que tenía un sacerdotizo. No, pero yo era precisamente para también experimentar con esas personas como la conexión que pudiesen tener con esas diosas arquetípicas invisibles, pero que sí están allí en el momento de su nacimiento y en su carta astral, a ver si se identificaban con esas diosas. Y bueno, y fue muy interesante y de eso surgió, por ejemplo, que ahora tengamos unas cartas de la diosa que yo soy, con Vicky, que dibujó espectacularmente los 9 modelos arquetípicos principales de las diosas mitológicas. eso era un tema de ciclos, ¿no? Porque también había estado en una actividad de ciclos y cada ciclo o cada actitud era como que son 9 Eso es arquetipos otro. que se definen a sí mismos y pueden ser cíclicos o no, y uno puede tomar actitud de ellos también.
Bueno, no, en realidad lo de los No, ciclos no. era el tema de las lunas. Pero Estábamos estos hablando de las no son lunas. cíclicos estos arquetipos, eso es lo que te estoy No son preguntando. cíclicos, bueno, prácticamente no son cíclicos, aunque se pueden reflejar, por ejemplo, en las edades, porque hay diosas que son como 4 más edades. niñas, otras que son más ancianas, otras que son, que sí, como todo lo podemos, las analogías son múltiples, pero en realidad estos arquetipos de las diosas están referidos a como todas las cualidades positivas y no tan positivas que pudiese tener un arquetipo femenino, un modelo básico femenino. Y lo de las otras cosas que tú dices, ciclicidades, era el taller de las lunas, que eso Sí. es otra cosa. Ujú. Claro, por eso uno esas cartas, por ejemplo, las puede tomar cuando cree conveniente empoderarse de algún arquetipo, así como uno también. Claro. Ayer me sentí muy Dios, lo que me hizo recordar a mi arquetipo de Hades. Sí. Ya por lo menos puedo controlar al reconocer mi regente de Marte, Ujú. el Marte que está en mí, y no ser tan colérico o atender la cólera antes de llegar que a explote. expresarla. Muy bien, perfecto, Se me exactamente. hace que estas cartas en lo femenino refieren a algo así, poder ser consciente, Ujú. ¿no? O los arquetipos en general también. Claro, poder ser consciente de que tenemos todas esas diosas dentro de nosotros, aunque haya algunas que como que son como que nos poseen más, digamos, nos influyen más, ¿no? Ajá. Siempre tenemos una preferida y una que la tenemos ahí como escondidita, pero que hay veces que sacarla, ¿no? Por ejemplo, ponte una persona que tú tienes mucho Marte, porque Escorpio está regido por Marte también, pero ponte una persona que no tenga ese arquetipo muy definido, muy abierto y necesita tomar una decisión o hacer un corte o poner un límite a alguien que lo está molestando, ¿no? O necesita la energía de Marte, el motor, el impulso, la emoción, y no la tiene. Entonces es integrar esa energía. En el caso de las diosas es lo mismo, pues integrar las energías que pareciera que nos faltaron, ¿ok? Entonces también, bueno, después sacaremos la carta de los dioses para que se hagan su altar de Me quedé dioses. pensando. Claro, yo quería Siempre explicar... están los chumpis igual para dar una ayudita, ¿no? Sí, los chumpis, tendríamos que explicar lo que es los chumpis, Ay, Martín. perdón, claro, me olvidé. Bueno, él siempre. Después en otro capítulo le explicamos lo que son los chumpis. Pero yo lo que quería explicar era que en el caso de los altares y ese tipo de cosas, que mucha gente dice, ay no, que cómo vas a adorar a una diosa, a un dios, un altar, una carta, no es eso, ¿no? En este caso es que el enfoque esté en la integración del arquetipo o la cualidad que quieres vivenciar de esa diosa o de ese dios cuando hagamos la carta de los dioses. Ay, va, es como disfrazarse de determinado arquetipo durante un día para ir a pasear. Exactamente. Hoy voy a la playa, mi hermano, ¿cómo era? ¿Zeus? No, el del agua. Neptuno. Neptuno, y me empodero en Neptuno para ir a surfear. Algo así, te empoderas con las cualidades de esos elementos que están en todos. Nosotros todos tenemos eso. Además están referidos a Podemos otras ser el dios cosas. que queramos cuando queremos, entonces. Podemos ser el El dios poder que está en queramos. nosotros. Claro que sí. Pero estas diosas tienen, por ejemplo, las diosas y los dioses, pero estoy hablando en este caso del taller, de las cartas, de todo esto. Tienen su piedra más alineada, análoga a lo que significa. Tienen su flor, tienen su color, tienen su luna, o sea, su fase lunar. Y así debería Tienen ser su todo. signo. Y claro, al tener todos esos elementos también podemos jugar con nuestro niño interior. Podemos hacer el jueguito con los sets que tenemos allí para poner un saumerio, para poner un fueguito, para poner piedritas o tierrita o agüita, dependiendo del elemento que gobierne más a ese arquetipo de esa diosa. Y eso pasa, por supuesto, esto es mitología, pero también es astrología, ¿no? Porque está todo interconectado. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Ya no. Me voy a hacer pan. Vete a hacer pan. Chao. Chao, chao. Chao.